Día, te escucho perfectamente. Sí, en primer lugar, bueno, una aclaración. En realidad, el aniversario en sí es el 3 de septiembre, ¿no? El 3 de 3 de septiembre. septiembre, perfecto. 3 de septiembre. Y bueno, Dios mediante lo estaremos celebrando aquí en comunidad el día 6 de septiembre. Sí. ¿Cómo va a ser el festejo de estos 90 años? Bien, hay varias actividades programadas. En primer lugar, tenemos una caminata solidaria que estamos organizando para el día 16 de agosto. Que va a ser partiendo de aquí, desde la plaza hasta el Cristo, y también con alguna feria de artesanos también organizada para ese día y empezar a conmemorar. El día en sí contará el 6 de septiembre, sí, con una procesión de buena tarde que es importante, con una aclaración de que haré después, y una procesión a las 10:30, la Santa Misa a las 11, y luego a las 13 horas un almuerzo en el colegio San Antonio, ¿no? Esa celebración del Ujú. 6 de septiembre será presidida por nuestro arzobispo, que ya ha asegurado su presencia, y también estamos intentando de que puedan venir algunos sacerdotes que han pasado por aquí a ver la historia. Al menos sabemos que el padre Matías Pardo, que es el que estuvo antes que yo, ya ha asegurado también su presencia. En cuanto al aniversario en sí, quizás sería interesante aclarar un poco el concepto de parroquia. Es decir, no se trata de los 90 años del templo como tal, porque el templo como tal fue Ujú. fundado en 1925, es decir, que ya serían 100 años, sino que en realidad es el Ah, aniversario de la parroquia, que se entiende como una estructura canónica, jurídica, si se quiere, donde un conjunto territorial queda a cargo de un sacerdote denominado a partir de ese momento párroco. Se trata del aniversario de la jurisdicción parroquial como tal, no de la existencia del templo o de la comunidad. De hecho, una parroquia se define como una comunidad de comunidades. Por ejemplo, la parroquia de Herrera pertenece también a la comunidad de Bordenave, de 17 de agosto, Felipe Solá, López Lecube y Azopardo. Es decir, la parroquia es mucho más grande que el templo, en sí. Eso sin olvidar que también nuestra propia, dentro de Herrera mismo tenemos dos capillas, San Pablo, San Cayetano, también la del Sagrado Corazón del Hospital, ¿no? Y hasta incluso se considerarían como parte de comunidades de la parroquia los mismos colegios. ¿eh? Sabemos el Colegio San Antonio y también el Colegio Agrotécnico, si bien la atención pastoral de los colegios recae más bien sobre, en el caso del Colegio San Antonio, sobre las hermanas, y en el caso del Colegio Agrotécnico, aún todavía sobre los hermanos maristas. ¿sí? no sabíamos eso, ¿no? Pensé que era Claro, solamente el edificio de la parroquia. exacto, sí, por eso una aclaración importante, porque hay gente que dice, no, padre, pero la iglesia es más vieja, claro, sí, la iglesia es más vieja, ¿sí? En sí se trata de un aniversario a partir de que esta comunidad se consideraba suficientemente estable como para, por decirlo de una manera, merecer o sea conveniente que tuviera ya un cura párroco estable. Sabemos que la historia de esta comunidad comenzó con los padres redentoristas, ¿sí? Y no hace Ah, mucho hemos empezado a atenderlos del clero diocesano, ¿sí? En ese sentido, como para ayudar a comprender un poco, si estamos con tiempo, una pequeña explicación, ¿no? Vendría a ser así, ¿no es cierto? Las diócesis, que es una estructura grande, sería como análogo a las provincias, que en lugar del gobernador tendrían un obispo, ¿no? Entonces, las parroquias serían como los municipios, puede ser de alguna manera. Y los párrocos claro. seríamos como intendentes. Porque más o menos para que se entienda cómo sería Ajá. la organización, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que los sacerdotes, como ser, no somos encargados solo o aislados de las comunidades, sino que en el fondo dependemos del obispo, ¿no? Que es quien, en nombre de quien, suele decir, pastoreamos esta comunidad, ¿no? Bueno, el padre Leandro tiene buena onda. Cuando le escribimos, enseguida accedió a la nota. Realmente maneja bien la tecnología. Y recién me dio el pie para hacerle una pregunta un poco risueña. Pero usted dijo, bueno, los padres somos como el intendente, ¿no? Bueno, ¿cómo está ese municipio, esa parroquia? ¿Cómo están los fieles con la iglesia, padre? En primer lugar, sí, en esto hay que entender que a veces se habla, por ejemplo, incluso en las charlas que tenemos entre curas, cuánta gente tenés en tu parroquia. Y en primer lugar hay que saber que
que la gente, los fieles son de Jesús, ¿no? No son posesión de los curas, ¿no? Y también que hay otra cosa que también pasa por el interior del corazón de cada persona en qué, y dónde se siente vinculada también con el Señor, ¿no? Y eso queda entre la relación del Señor y cada persona, ¿no? De tal manera que no, nunca somos dueños de la fe de nadie, ¿no? Ujú. Eso en primer lugar, ¿no? Y lo segundo que me parece importante también, sí, es cierto que nuestra comunidad parroquial tiene un cierto desenvolvimiento, ¿no? Que tenemos las celebraciones de los fines de semana, que también tenemos bautismo, que ahora en agosto estamos retomando también con la catequesis, ¿no? Que también tiene un movimiento de Cáritas y de Liga de Madres vinculados con la solidaridad de maneras distintas, pero que también en comunión viva con la parroquia, ¿no? Que tenemos también nuestra actividad de la oración de los jueves de la tarde, a la tardecita, un pequeño grupo también carismático, ¿no? Es decir, pero en todo caso, todo en orden a incentivar la relación de la persona con Dios, ¿no? Y a crecer también como hermanos, porque sabemos que el Señor no nos llama aislados, ¿no? Sino que en el fondo nos llama también a ser con otros, ¿no? Y un poco eso quisimos resaltar con el tema del lema de estos 90 años, ¿no? 90 años caminando junto a vos, que por un lado es caminando junto a Jesús, pero por otro lado también es caminando juntos, ¿no? Como nos enseñó el Papa Francisco, si querés andar rápido, anda solo. Si querés llegar lejos, anda con Claro. otros, ¿no? Y todos descubrimos esa necesidad que tenemos de ser con otros, ¿no? De ser con otros. Padre, un par de preguntas más y ya lo libero porque sé que está ocupado. La primera, hace unos días atrás, un poquito más de un mes, hablaba con jóvenes del secundario y que integran, creo que se llama La Pastoral, corríjame si estoy pronunciándolo bien, y ellos me decían que se sentían contenidos, ¿no? Y la verdad que jóvenes de 16, 17 años, creo que 18, no sé si tenía los más grandes ahí, pero ¿cómo lo vive usted y qué es lo que le pasa a los jóvenes con la iglesia, ¿no? Porque por un lado está buenísimo, ¿no? De que los jóvenes encuentren esa contención, pero cómo actúa, cómo interactúa la iglesia, ¿no? Con los nuevos jóvenes, que es muy diferente a la de, no sé, de una persona de 40 años con la iglesia. Sí, en primer lugar, creo que te referís al grupo de la pastoral del Colegio Aerotécnico, ¿m? Sí, Que tiene una atención pastoral propia, ¿no? No obstante, sí hay que responder en general, es verdad que es toda una preocupación dentro de la vida de la Iglesia el hecho de cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Por un lado, la fe de siempre, pero sí en un lenguaje nuevo que sea capaz de ser comprendido, ¿no? Ante todo, yo creo que la Iglesia lo que ha entendido, y no solamente en relación a los jóvenes, sino en general la transmisión de la fe, que es mucho más importante el mensaje propositivo, es decir, el descubrimiento de que Dios nos ama, mucho antes que todo tipo de carga moral o de cosas que haya que hacer. Y me parece que eso es parte central del mensaje del Evangelio, ¿no? En primer lugar, descubrir que somos valorados, que somos dignos, de que nuestra vida tiene un sentido, y sobre todo esto, ¿no? De saber que hay un Dios que nos ama, porque nadie se anima a vivir una vida grande si no se descubre amado, ¿no? Y eso me parece que es verdaderamente fundamental, hasta incluso antes, digo, de intentar partir de una carga moral, lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer. claro. Lo primero que hay que hacer es dejarse querer. Y esa es la experiencia fundamental. De ahí que, de suyo, la religión, ¿no? Que se vincula con la idea de la fe, que es fundamental, en sí es una reacción de amor, es descubrir que Dios me ama y me decido entonces con ese amor a corresponder a Dios y amar también a los demás, ¿no? Me parece que ese descubrimiento positivo del amor de Dios que camina con nosotros y que nos ama incondicionalmente es lo primero y fundamental, ¿no? Hasta incluso antes de ver las problemáticas, ¿no? Que también son reales, pero ciertamente el primer acercamiento es este, ¿no? Dios te ama, tu vida es digna, eso es importante, ¿no? De hecho, ayer, si me permitís que me extienda un poquitito más, en Sí, sí. el fin de semana, ¿no? Justamente estábamos celebrando esto que tiene que ver con los ancianos y adultos mayores, ¿no? O el Día del Abuelo, ¿no? Como se dice también.
y qué importante que es que también no solamente los jóvenes, sino también los ancianos se vuelvan a sentir valorados de nuestra sociedad, ¿no? Y ese descubrimiento de cercanía y de ternura que no pasa por la utilidad, sino por el descubrimiento del valor de la persona, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Y redondeando un poco el concepto, el mismo Papa León no hablaba de la necesidad de volver que se vuelvan a encontrar los jóvenes con los mayores, ¿no? En ese encuentro generacional me parece que sale mucha riqueza, ¿no? Qué bueno. Y lo nombró padre al Papa Francisco. Eso se nota que usted tiene una guía o una admiración. Nosotros podemos por ahí, que no estamos tan cerca de la iglesia, sí creemos, por supuesto, pero por ahí no vamos seguido. Pido disculpas, padre, de antemano. Eh, pero digo, me llamó mucho la atención este DJ, por ejemplo, que vino a la Argentina en nombre del padre, y la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que a través de un evento cultural como un DJ, que justamente es un colega suyo, ¿no? ¿Cuánta gente se acerca a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que es importante descubrir eso, ¿no? La grandeza y la riqueza que tiene la vida de la iglesia, que no se expresa de una sola forma, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, si seguimos hablando del Papa Francisco, él hablaba del poliedro, ¿no? Es decir, cómo una misma fe se expresa de diferentes maneras y cómo esa forma de expresión va siendo adecuada a distintos grupos de personas, ¿no es cierto? ¿No? Siempre en el mismo anuncio de Jesús, porque bueno, este padre que vino con una idea evangelizadora también de hablar de Jesús, pero cómo la misma fe es capaz de expresarse de maneras diversas, ¿no? Y eso me parece que es una riqueza dentro de la iglesia, ¿no? Cuando a veces se habla tanto de polarizaciones, ¿no? O de cuestiones monolíticas, ¿no? La iglesia en ese sentido siempre salió a expresarse de maneras diversas y me parece que esa es una gran riqueza, sobre todo que la iglesia está descubriendo también. También hoy, porque así como me decís, que mucha gente se sintió atraída por este modo de expresión y de comunicación de la fe, también es verdad que de repente a alguna persona no le gustó tanto, qué sé yo, no sé, ¿eh? Claro. Y porque le gusta otra forma, pero de todas maneras digo que grandioso que es cuando la iglesia sabe expresarse de manera diversa y lograr eso, ¿no? Lograr expresarse y llegar de manera distinta a personas que ciertamente también somos distintas, pero que en el fondo tenemos el mismo deseo de amor y de felicidad que anida en el corazón de todos, ¿no? Bueno, mire, yo le cuento que mis compañeros en la radio en Buenos Aires, que fueron, yo justo en ese momento no podía ir a ver el evento, pero muchos de los cuales fueron, estamos hablando de 15, 20 personas en este grupo que yo nombro, la mayoría, por ahí, no sé si era tan devoto o de decir, bueno, voy a la iglesia, pero sin embargo, el evento les pegó tan fuerte que antes y después del evento hubo otra forma de ver la religión y esto de acercarse, no discriminar, ¿no? Porque creo que eso también lo que hizo Francisco fue no discriminar tanto, por ahí, qué sé yo, como la religión conservadora o la rama conservadora, y eso hizo justamente lo que dice usted, padre, ¿no? Integrar gente que por ahí estaba afuera, ¿no? Y que ahora necesitan ese amor de la religión, de la iglesia, del otro. Y la verdad que me llamó mucho la atención, por eso le preguntaba a usted que está adentro, ¿no? Del culto. Sí, sí. Sí, como fenómeno fue muy interesante, ¿no? Y bueno, pero también, y como vos decís, ¿no? Eso responde también a la misma propuesta que fue del Papa Francisco, ¿no? Que cuando hablaba de llegar a transmitir la fe desde el mensaje de la belleza y del arte, no se refería solo y puramente al arte renacentista, que tiene su valor y su belleza, no cabe ninguna duda, ¿no? Sino también a este tipo de expresiones artísticas que de hecho no son capaces de presentar la fe de una manera también accesible al gusto de hoy también, ¿no? Al gusto de hoy y cómo desde allí uno va tomando distinta dimensión de lo que es verdaderamente la iglesia, que a veces uno la vincula a determinadas formas y estilos que no son únicos ni excluyentes dentro de la vida de la iglesia.
Estamos hablando con el padre Leandro por los 90 años de la parroquia de Regueira. Padre, y ya no le saco más tiempo con este tema y usted me dirá de qué otro tema quiere hablar. ¿Se puede aplicar este tema o esta temática del padre Francisco de hacer distintas cuestiones culturales con los jóvenes en lugares como Darregueira o el distrito de Puan? Bueno, el distrito de Puan, ahí hay que hacer una aclaración. La parroquia de Puan, de hecho, tiene su párroco propio, ¿no? Que va a cambiar, Dios mediante, dentro de unos meses. Pero en cuanto al poder hacer, sí. Yo creo que lo que siempre tenemos que estar atentos es a no reducir la iglesia a una sola forma, ¿no? Ni tampoco a Claro. ser a prioristas en cuanto a la forma. Es decir, a mí me gusta un determinado estilo, entonces tiene que ser todo de ese determinado estilo. Volviendo al Papa Francisco, una cosa que nos enseñó fue justamente cómo la comunidad se hace no solamente del parecer y el gusto del sacerdote, por decir de una manera, de turno, en realidad, ¿no? Sino también del sacerdote junto a toda la comunidad y como parte de la comunidad, ¿no? Es decir, haciendo las cosas juntos para que justamente pueda responder a las formas de ser propias de cada localidad o comunidad. Ujú. Padre, de mi parte, muchas gracias por su atención, por su tiempo, y lo dejo cerrar la nota con la información que usted quiera o el mensaje que usted quiera dar. Sí, en primer lugar, bueno, te agradezco este tiempo, este espacio, ¿no? Y después una cosita importante que también tenía que ver con las cosas que mencionó el Papa Francisco respecto de lo que es una parroquia, ¿no? La parroquia se entiende no solamente como una comunidad de comunidades, sino también como un espacio, un lugar donde se vence la soledad, ¿no? Y me parece que en este tiempo es importante saber descubrir estos espacios como regalo de Dios donde podemos verdaderamente encontrarnos y que también estamos llamados a crecer como parroquia en este sentido, ¿no? Es decir, sabemos que en un mundo tan comunicado no siempre es fácil encontrarnos con alguien, de verdad, ¿no? Y en ese sentido la parroquia como lugar donde se vence la soledad en el encuentro con Dios, pero también en el encuentro como hermanos, me parece que puede ser un signo importante dentro de nuestra sociedad. Tal cual, padre. Usted sabe que me hizo pensar en esto que en este programa, y ya hace tiempo, en otros programas de radio que hacemos, hablamos mucho de cómo impacta justamente, por ahí no sé si en el pueblo, pero sí se ve, pero en las ciudades, grandes ciudades se ve mucho el tema de la soledad, de esto de estar con mucha tecnología, pero no estar con nadie a su vez, y cómo vemos jóvenes y no tan jóvenes hablando con la inteligencia artificial y qué bueno que haya lugares, ¿no? Como la iglesia, como la fe, para justamente esto, ¿no? Poder combatir esa soledad que es tan difícil, ¿no? Que se nota tanto en estas épocas. Sí, exactamente, ¿no? Y en esto también me parece que hay que incluir no solamente la iglesia, hasta incluso las sociedades intermedias, ¿no? Es decir, tantos espacios que a veces tenemos, ¿no? Por ejemplo, espacios de encuentro donde a veces se pueden vincular a ancianos, o, por ejemplo las bibliotecas populares, o por ejemplo los clubes, ¿no? Espacios en los cuales también se puede llegar a vencer esta soledad del encuentro real con el otro, que ciertamente tiene una riqueza que la inteligencia artificial nunca va a poder brindar, ¿no?